He dicho el otro día, como hemos tenido 3 estudios en el libro de Ageo, que tengo otro estudio que, bueno, en su raíz empieza allá en Ageo. Y vamos a ir al capítulo 2 de Ageo. Ya sabemos que este libro habla de la reedificación del templo que fue destruido por Nabucodonosor en el año más o menos 600 antes que Cristo, cuando llevó a Daniel y otros cautivos allá a Babilonia. Y después de 70 años allá, fuera de su tierra, por el pecado, principalmente el pecado de idolatría. Y también estaba 70 años porque, como dice en Jeremías, tenía que cumplir el tiempo porque la ley del Señor mandó a ellos tener cada 7 años un descanso de la tierra y no sembrar ni recoger. Pero ellos no guardaban por 490 años este mandamiento de Dios. Entonces le debía 70 años de descanso para la tierra. Por eso que llevó a ellos esos años, 70 años, para cumplir lo que ellos debían al Señor. Que es una enseñanza para nosotros también, hermanos. Que el Señor pida a nosotros algunas cosas. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, inteligencia, y nos dice que no somos salvos por medio de las obras. Efesios 2. Pero somos salvos con el fin de hacer buenas obras, que Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros tenemos un deber con el Señor de servirle, porque somos esclavos no por obligación, sino voluntariamente. Y nuestra vida no es la nuestra, sino hemos sido crucificados juntamente con Él, y ya no vivimos nosotros, sí que vive Él en nosotros. Entonces, hay mucho que podemos aprender de Israel y de lo que pasó con ellos. Entonces, como allá en Ageo, él junto con Zacarías, el siguiente libro, animaron a la gente a volver a verificar, porque han dejado edificar la casa de Dios 16 años. Llegaron allá, pero un poco de persecución, un poco de presión, un poco de desánimo de la gente que estaba allá ya viviendo, la gente extranjera que los reyes han llevado allá. Un poco de eso y dejaron rápidamente la obra y enfocaron en su propia vida, en sus propias casas. Entonces Ageo y Zacarías llegan para animarles a volver y volvieron. Escucharon la profecía de Ageo y enseguida volvieron y edificaron la casa. Pero como dice en capítulo 2, en versículo 3, el Señor pregunta a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ya tenemos eso, vamos a ir a Esdras, y es otro texto que también hemos visto el otro día. Pero dice que cuando llegaron allá y empezaron a poner los fundamentos, empezaron a quitar el escombro, empezaron a edificar. Y cuando empezaron allí, los levitas y los sacerdotes pusieron un altar, sacrificaron sacrificios, y la gente cantaba, alababa y daba gracias a Dios, diciendo que es bueno, porque para siempre es su misericordia con ellos. Pero dice, versículo 12 del capítulo 3 de Esdras: y muchos de los sacerdotes y los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Y no fue un lloro de alegría, fue un lloro de tristeza. Y como hemos dicho, ellos no vieron
el templo en su gloria, como en el tiempo de Salomón, cuando todo estaba en su magnífico, ¿no? Con oro, con plata, con joyas, con un edificio que no podemos ni imaginar, hermanos, lo que era. Ellos han visto el templo en los últimos años, antes de ser destruido, cuando ya llevaron muchos reyes los tesoros, los utensilios, las cosas de la casa, la belleza. Pero incluso cuando en vamos a ver, su peor momento, antes de ser destruida, era mucho más glorioso, mucho más bonito que lo que estaba edificando ahora mismo. Ellos lloraban pensando que la casa de Dios hoy no es como antes. Entonces, la pregunta que yo hago esta noche, porque lo que pasa con nosotros, y mayormente con nosotros hombres, porque somos tan machistas y tan machos, ¿no? Que pensamos que, bueno, un hombre no debe llorar, porque un bebé llora. Y a veces decimos incluso a los hijos nuestros, a los varoncitos, no llores. El hombre no llora, ¿no? La mujer sí, la chica sí, pero el hombre no llora, porque si llora ya es una cosa que manifiesta que no es hombre. Pero la pregunta es, bíblicamente, ¿debemos llorar? ¿Es bueno que el hombre llore? Entonces tenemos esos hombres que por la falta de gloria, por el recuerdo que como era la casa antes y como es ahora, les tocaba en tal forma que les hizo a ellos llorar. Y para nosotros también, hermanos, cuando vemos cómo es la iglesia hoy en día, como he dicho el otro día, como está cambiando, como estamos dejando atrás la buena, sana doctrina de Dios, estamos mezclando las cosas del mundo en la iglesia y estamos bajando y predicando un evangelio light. Cuando la gente solamente levanta la mano o solamente dice o oran una oración o lo que sea, porque queremos llenar el local, queremos tener mucha gente, queremos decir que nuestra asamblea es más grande que la asamblea que está en otro pueblo. Pero eso que dice Dios. Porque como hemos visto, y lo puedes ver a lo largo de la Biblia, a Dios no importa los números, lo que importa a Dios es el corazón. Y yo también, hermano, yo prefiero estar reunido con 10 hermanos sinceros, calientes de corazón, que 100 hermanos fríos. 10 hermanos que están totalmente entregados a la palabra de Dios, listos para pagar el precio para seguir la enseñanza bíblica y reunirse en una forma, según los principios que tenemos, que reunirme con 100 hermanos que le da igual. No le importa para nada. Como yo siempre digo, no le importa un pepino cómo nos reunimos, cómo nos juntamos. Lo que importa es que tenemos mucha gente allá. Y hay la cosa política, hay la cosa social. Incluso, hermanos, el gran problema que tenemos en muchas salas evangélicas es que hay problemas familiares. Estamos listos para poner a alguien bajo disciplina que no está de la familia. Estamos preparados para corregir a alguien que no es de los amigos. Pero si es una familia, un familiar, un tío, un hermano, un cuñado o lo que sea, bueno, no vamos a ponerle bajo disciplina. Pero es un hombre que no me cae bien, rápidamente le ponemos bajo disciplina. O si es un hombre que es familiar o que es de familia, le ponemos en el púlpito, pero otro hermano no. Y hacemos acepción de personas, hermano. Es lo que pasa hoy en la iglesia. Y es una lástima, hermanos. Si Pablo y Pedro y Juan y Jacobo hubiera venido a una reunión nuestra en ese tiempo, ¿cómo verían ellos a nuestras reuniones?
en comparación a lo que ellos practicaban. ¿Qué harían? ¿Qué iban a pensar si ellos llegan aquí en ese momento? ¿Con alegría? ¿Con gozo? ¿O con tristeza? Vamos a ver algunos otros hombres a lo largo de la Biblia que también manifiestan tristeza de tal punto que lloraban. Vamos a ir primeramente a 2 Samuel. 2 Samuel y capítulo 1. Al final del 1 de Samuel, Israel estaba combatiendo con los filisteos, y los filisteos, ellos son un tipo de la carne, y perdieron Israel, los hombres, los soldados de Israel perdieron contra los filisteos, y fue matado Jonathan, los otros hijos de Saúl, y también Saúl fue matado al final del capítulo 1, o el 1 de Samuel, capítulo 31. Y aquí en capítulo 2, llega un hombre a David. Y ese hombre era de Amalek. Eso es otra cosa, hermanos. Se acuerda que el Señor mandó a Saúl matar y destruir el pueblo de Amalek. Amalek también es otro tipo de la carne. Y cuando Saúl fue, no mató a todo Amalek. Mató la mayor parte, pero quedó con algunos animales, toros, vacas, ovejas, y algunas personas también, incluyendo el rey de Amalek. Y cuando Samuel llega allá, él dice, ¿y qué escucho yo por aquí? Y Saúl dice, bueno, el pueblo, echan la culpa a ellos, me ha forzado a quedar con algunos para sacrificar al Señor. Y Samuel le dice a él, mayor es obedecer que sacrificar. Y entonces, así pasa y le quita el reino de Saúl y le da a David. Y aquí en capítulo 1 de Samuel, llegó un joven de Amalek. Y él dice a David, yo llegué a Saúl y estaba a punto de morir y me pidió matarle y le maté. ¿Qué es la lección para nosotros, hermanos? Mire, si no matamos, si no destruimos a la carne destruye a nosotros. Como Saúl no mató, no destruyó a la carne, a Amalek, Amalek destruyó a él. Pero cuando ese joven llega a David, él piensa, pues David se va a quedar contento y me da un gran galardón, me va a dar un gran lugar, un gran puesto en su ejército, y vamos a ver lo que va a pasar con él. Pero mira lo que pasa en capítulo 1, versículo 12. Bueno, versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rascó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraban, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Mira, hermanos, no hay duda que David fue un hombre. David fue un hombre fuerte. David fue un hombre valiente. Fue un hombre con denuedo. Fue un hombre que no tenía miedo. No hay nadie que discute que fue un hombre. Pero mira lo que pasa. Escuchando que un gran hombre de Dios, que el rey de Israel fue matado, le tocó de tal forma que lloró. Mira, hermanos, en nuestra experiencia hay grandes hombres de Dios. Y algunos de esos hombres ya no están.
El año pasado, como todos sabemos, el hermano Vigilio murió, se fue con el Señor. Y este hermano no solamente fue un hermano mío, fue un amigo. Fue uno de los hermanos que yo estimaba más que nadie. Fue un obrero que yo siempre pedí al Señor, Señor, ayúdame a ser un obrero tan fiel, tan trabajador, tan valiente, tan bueno como Vigilio. Y cuando yo escuché que estaba enfermo y al final se fue con el Señor, yo no pude resistir, llorar. Le echo de menos a ese hermano. No he ido a Honduras todavía después de su partido. Iba a ir este marzo, pero no podría. Entonces, si voy en mayo, va a ser la primera vez que voy a estar en Honduras y no está Vigilio. El otro hermano, el hermano Lecho, de Arizona, está muy, muy enfermo. El otro hermano Romero, que se fue con el Señor también el año pasado. Hay otros hermanos aquí en los Estados Unidos también, que algunos de ustedes conocen y otros a lo mejor no, pero grandes hombres de Dios que ya se partieron y ya no están. Y hermanos, eso debe tocar a nosotros en gran manera. Porque no hay, como digo, no hay gente como esta gente. Hay pocos obreros hoy en día entre los jóvenes y incluso la gente de mi edad que son tan buenos como estos. Yo recuerdo una vez, yo fui a un pueblo allá con el hermano Chompadilla y fuimos allá, nos costó casi 3 horas llegar allá en el carro. Por aquí, por allá. Un camino de mala muerte, de cabras. Yo digo, mira, estamos todavía en Honduras, hermano. Es que es horrible, ¿no? Yo pensaba, como John tiene mucho prejuicio contra los americanos, yo pensaba que estaba llevándome a mí para maltratarme. Pero bueno, había unos hermanos allá en ese pueblo y John me dijo, mira, Marcos, antes nosotros venimos aquí andando. Empezamos por la mañana, a las 5 de la mañana, y nos costó todo el día, 12, 13 horas andando para llegar aquí, para estar con esta gente. En una asamblea, una sala que tenía 10, 15 personas. ¿Hay jóvenes hoy en día que están dispuestos a hacer eso? Para nada, hermanos. Para nada. Si tenemos que estar en lugares con aire acondicionado, con calefacción, tenemos que tener allí agua y un buen baño y ya estamos tan acostumbrados a la comunidad que no estamos dispuestos a sacrificar para nada. Entonces no hay hermanos como estos. Y la obra está sufriendo por eso. También en capítulo 15 del mismo 2 Samuel, capítulo 15 de 2 Samuel y versículo 30. Eso es cuando David está saliendo de Jerusalén porque su hijo Absalón le han quitado el puesto como rey. Y él sale de Jerusalén con algunas personas, con algunos de sus hombres valientes y otra gente que va con él. Y dice, mira, que versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos. Ya vamos a hablar más de eso en un momento, hermano. Ese es el mismo lugar donde Jesucristo pasó la noche antes de ser entregado. Bueno, después de la última cena, cuando estaba allá, cuando vino Judas para entregarle. El mismo lugar, subió la cuesta de los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzados. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. Ellos también. Porque cuando la obra del Señor
Y cuando las cosas del Señor están atacados, y no atacados tanto por la gente del mundo, porque cuando la gente del mundo ataca a la iglesia, persigue a la iglesia, nos da igual porque sabemos que nos odian, que nos aborrecen, porque están bajo el reino del diablo. Pero cuando los mismos hermanos empiezan a criticar, atacar a los hermanos y la iglesia, es cuando sufrimos más. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo dice a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Y es verdad, hermanos. Y yo voy a decir también, Cristo sufrió mucho más persecución de parte de los judíos que de parte de los romanos. Y nosotros hoy en día, si tú quieres vivir una vida santa, te llaman legalista, extremista, te llaman de todo. Incluso ustedes me conocen como es mi forma de predicar, como mi forma de ser. Pero hay asambleas en Honduras que no quieren verme ni en pintura. No quieren saber nada de mí. ¿Por qué? Porque yo llamo pan, pan y vino, vino. Yo digo lo que yo veo y ellos dicen, no, este Marcos es muy fuerte, muy extremista. Él nos dice cosas que, bueno, pero yo digo, mira, hermano, ahí está la Biblia. Muéstrame bíblicamente que lo que digo que está mal. Y no pueden. Pero ellos critican. Y lo mismo con toda la gente que yo conozco, atacando, criticando. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos días de la iglesia, cuando, como digo, la iglesia se ha convertido a una mezcla tibia de agua caliente, el Señor, y agua fría, el diablo, el mundo. Entonces, cuando la iglesia sufre, hermano, cuando la obra del Señor sufre, cuando Cristo sufre de parte de los mismos llamados creyentes, debemos ser tocados, hermano. Debemos llorar. Segundo de Reyes, capítulo 22. Otro, Segundo de Reyes, capítulo 22. Y versículo 19. Esto es Josías. Y Josías fue un rey niño. Y cuando llegó, él fue el rey que cuando Jeroboam edificó los dos altares en Dan y Betel, y llegó el profeta, que no tenemos sus nombres, es un profeta que dijo, un día un rey, se llama Josías, va a quemar, destruir sus altares y quemar sobre ellos los huesos de los profetas de los dioses paganos. Y así cumplió él. Pero llegó un momento cuando estaban reformando, limpiando el templo y haciendo reformas en el templo, y encontraron un libro. Y cuando el escriba, Safán, llegó con este libro a Josías y leyó este libro a Josías, le chocó. Y mira lo que dice el versículo 19. Según Hebreos 22, 19, dice así. 18 por el contexto. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntase a Jehová, dirías así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y con sus moradores, y vendrán a ser azotados y malditos, y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Por qué lloró? Lloró porque la palabra de Dios ha sido quebrantado. La palabra de Dios ha sido olvidado. La palabra de Dios ha sido puesto en un lugar fuera para no cumplir lo que dice. Entonces la gente, cuando él escuchó eso, y no solamente escuchó lo que Dios mandó, sino escuchó también lo que Dios iba a hacer por la desobediencia del pueblo, lloró. Y miren, hermanos, no estamos bajo la ley, no estamos bajo el Antiguo Testamento y la palabra que Dios ha dado a Israel, pero hermano, también nosotros estamos bajo un Dios
que ha dado a nosotros la forma de vivir como iglesia y como hermanos. Y hay bendición para los que andan en el Espíritu. Y hay maldición. Hay disciplina, hay corrección, hay falta de fuerza, hay falta de fruto en la vida de la persona que no hace lo que dice la palabra. Y cuando vemos alrededor de nosotros o en nuestra propia vida, que no estamos escuchando y cumpliendo la palabra de Dios, nos debe afectar. Nos debe afectar en la forma hasta que lloramos, hasta tocar el corazón de tal forma y nos humillamos delante de Él de tal forma que lloramos. Oh, hermano, es así. Incluso, como digo, hay gente cuando yo a veces llego y digo, mira lo que dice la palabra de Dios, no escuchan. Es tu opinión, es tu interpretación. Digo, mira, hermano, estoy leyendo el texto que dice aquí, ¿no? Yo doy un punto y después lo leo el texto y ¿qué dice el texto fuera de lo que yo he dicho? Y no pueden. Pero como no quieren cumplir, como no quieren escuchar, como tiene el corazón tan duro como una piedra, no llega. Había un hermano una vez que dijo que él estaba hablando sobre el velo en una asamblea aquí en los Estados Unidos. Sobre que la mujer tiene que cubrir su pelo, encubrir y la gloria que Dios le ha dado. Y una mujer que vino después y dijo a él así, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero a mí no importa. No voy a poner un velo para nada ni para nadie. ¿Qué le parece? Pero así es la actitud con muchos. Entonces, hermanos, él lloró así. El siguiente está en Nehemías. Estamos haciendo ese en un orden cronológico, ¿no? Nehemías es el libro entre Esdras y Esther. Nehemías capítulo 1. Nehemías es el que el Señor utilizó años después de Esdras y bueno, y Ageo y Zacarías, que edificaron el templo. Nehemías fue mandado para reedificar el muro alrededor de Jerusalén y poner en orden la casa allá. Y cuando él estaba allá, era el copero. ¿Cómo se llama el copero? El que llevaba la copa del rey. Y él, tenía su hermano que fue a Jerusalén y volvió a Jerusalén. Y cuando él llegó, él dice, ¿cómo está? Dice, mira hermano, está todo en ruinas. Es que está escombro por todas partes. Está mucho derrumbado. Hay muchas puertas que no se usan porque no se abren o están abiertos todo el tiempo. Es un caos allá. ¿Y qué pasó con Nehemías? Capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y oré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Otra vez. ¿De qué hablan los muros? Habla de la separación. La separación de los demás. La separación del creyente del mundo. Somos santos. La palabra santo quiere decir apartado, separado. Somos apartados del mundo y apartados para el Señor. En un sentido, antes de casarme con mi esposa, como yo estaba en el mundo, yo salí con varias chicas, ¿no? Pero cuando yo me casé con mi esposa, yo me dediqué a ella. Yo me enfoqué en ella y ella en mí. Entonces, lo mismo, hermanos. Antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos practicando en el mundo, fumando, bebiendo, borrachos, comiendo, bailando, el pecado de cualquier forma, ¿no? Pero ahora somos santos y debemos vivir en una forma santa. Y cuando escuchamos que la iglesia y los hermanos no están dando bien, o en mi propia vida veo que no están dando según la palabra, lloro. Mira, hermanos, aquí hay una pregunta. Yo conozco gente cuando son piados,
encontrados en pecado, se pone delante de los hermanos llorando. Oh, hermanos, sí, yo he hecho mal, yo he pecado, oh, perdóname, hermanos, y así están, ¿no? Llorando así. Muy bien, no está mal. Pero muchas veces eso es como una drama, es una cosa para engañar. No es verdad, no es de corazón. Solamente porque no lloren porque han pecado, lloren porque fueron piados, porque fueron encontrados, porque ellos ya todo el mundo sabe públicamente lo que han hecho en privado. Pero hermanos, una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, profundamente lloraste por un pecado que has cometido que nadie sabe? Ni tu esposa, ni tu marido, ni tus padres, ni tus hijos, nadie menos que tú y Dios. ¿Cuánto fue la última vez que lloraste? O vamos a ver, un pecado que yo hago en privado, sea en un lugar apartado que nadie me ve, o lo hago una cosa, pecado de mi mente, viendo una cosa que no debo ver, haciendo una cosa que no debo hacer, hablando o diciendo una cosa que no debo hacer, sea lo que sea, una cosa que nadie lo sabe, solo yo y Dios. ¿Es lo mismo que un pecado que todo el mundo ve? ¿Que me ve borracho en la calle? ¿Me ve fornicando por allá? ¿Y me encuentra así? ¿Cuál es peor? Son iguales, hermanos. Debo llorar, no porque por el resultado. No debo llorar porque lo que voy a recibir, sino debo llorar porque he pecado. Cuando yo disciplinaba a mis hijos, y digo, no llores porque estoy dándote con el palo. Llores porque has pecado, porque has cometido un gran error. Llore por lo que has hecho, no porque lo que recibes. Y así tiene que ser, hermanos. Entonces, así es Nehemías, ¿no? El siguiente está en Job. Job capítulo 2. Ahora estamos hablando en Job, que Job fue un hombre fiel al Señor, un hombre totalmente entregado al Señor, pero el Señor dejó a Satanás probarle. Y fue incluso cuando le quitó, mire hermanos, nosotros estamos en este gran virus y la gente está muriendo. Y a lo mejor ustedes conocen a alguien que ha muerto. Yo no conozco a alguien personalmente. He oído de gente, ¿no? Miles así y millones por allá, pero no conozco a nadie personalmente que ha muerto. Pero mira a este Job. En un solo día, no solamente perdió todos sus bienes, hermanos, si él perdió también todos sus hijos. 10 hijos murieron en un solo día. En un solo, todos hijos, no un hijo, no la mitad, todos ellos en un día murieron. ¿Y qué dijo Job después de eso? El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No? Ese Job era un hombre así, fiel al Señor, pase lo que pase. Y nosotros estamos aquí y somos tan egoístas que, oh, pobre de mí, estoy sufriendo tanto. Mira, hermano, lo que sufrimos nosotros no es nada. Un hermano me dijo el otro día que hay hermanos en Honduras que no tienen ni para comer, porque en los pueblos no hay comida. Y no pueden llegar al mercado porque solamente un día de la semana pueden salir. Y no pueden ir al mercado para comprar. Y hay pueblos allá en las montañas que no tienen nada. Y como la gente no trabaja, no tienen dinero para comprar. Aunque fuese comida, no pueden comprar. Porque no hay dinero, no hay nada. Los hermanos están parados. Y nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿cómo tenemos? ¿No? ¿Cómo vivimos? Y no pensamos en ellos. ¿No? Estamos pensando, enfocando en nosotros. Pero mira a Job. Y cuando él está allá, sus amigos llegan a él, capítulo 2, versículo 12. Dice, esos amigos, 3 amigos, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron.
a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Mira, hermanos, ¿por quién lloraban ellos? Por Job. Mirando a él, como está sufriendo. Y mira, hermanos, muy fácil llorar por nosotros mismos. O si mi hijo está enfermo, lloro por él. O mi mujer está en un hospital, lloro por ella. Pero ¿cuántas veces lloramos por un hermano que está sufriendo? Ellos a ver de él, mira lo que dice, de lejos, lloraban. Lloraban por él. Entonces, hermano, cuando vemos otra gente sufriendo, mucho más que nosotros, muchísimo más. Yo hablé con la gente de Cuba. Mire, Cuba era en un desastre antes y ahora menos. La gente está allá en sus casas y no pueden salir. Y como no había ni medicina, mire, cuando yo voy a Cuba, llevo aspirina, llevo allá vitaminas, llevo allá medicamentos básicos, pasta de dientes, no hay cepillos, no hay nada ahí en Cuba. Yo lo llevo. Pero ahora mismo es peor. ¿Y cuánto pensamos en ellos? ¿No? Oh, hermanos, debemos llorar cuando un hermano está sufriendo. Dice la palabra de Dios, cuando uno se goce, todos se gocen con él. Y cuando uno está triste, todos también están tristes. Bueno, ya el tiempo está volando. Vamos a ir más rápidamente. Salmo 137. El Salmo 137 dice así, versículo 1, dice así. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordamos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colocamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algo de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierde mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordaré, y si no alzaré a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Mira lo que pasó. Esta gente, aquí otra vez, pensando allá en Jerusalén, lloraban. ¿Y cómo podía estar contentos? ¿Cómo podemos estar contentos, hermanos, en el mundo? Ellos dicen, ¿cómo podemos estar contentos aquí, en la cautividad, en el extranjero, afuera de nuestro lugar, nuestra tierra? Lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos estar alegres en este mundo? ¿Cómo podemos alegrar en el mundo cuando la iglesia está sufriendo tanto? Cuando la iglesia está sufriendo ahora mismo, no podemos ni reunirnos juntos en un mismo lugar. ¿Cómo debemos estar contentos y alegrarnos en las cosas del mundo cuando las cosas del Señor están sufriendo tanto? Así fue Israel. Ahora en el Nuevo Testamento un par de cosas. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Eso es cuando Pedro ha negado a Cristo. Y el versículo 77, el último versículo dice así. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, no solamente debemos llorar porque hemos pecado, sino también debemos pensar que mi pecado y por mi pecado tenía que sufrir Cristo. Por mi pecado tenía que sufrir Cristo. No solamente pecado contra Dios, eso está mal. Eso es una cosa horrible, pero que Cristo, con este pecado que yo acabo de hacer, Él tiene que llevar en su cuerpo el pecado y además la ira de Dios contra ese pecado. Él fue cargado con los pecados del Padre.
Él mismo tomó el pecado. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, Él fue hecho pecado para que nosotros, los pecadores que somos, seremos hechos la justicia de Dios en Él. Oh, hermanos, debemos pensar el daño que hemos hecho a Cristo. Y todo el que sufrió por un momento de placer de nosotros. Entonces, Pedro se fue porque miró en los ojos de Jesús. Después de cantar el gallo por la segunda vez, miró ahí y Jesús miró a él, y ojo por ojo. Mira, hermanos, en el tribunal de Cristo habrá lágrimas. Lágrimas porque no porque el pecado no tiene nada que ver allá, pero porque hemos sido infieles en las cosas de Dios, en las cosas que nos ha dado a hacer. Como he dicho, las obras que ha dado a cada uno de nosotros hacer y no hemos cumplido, porque hemos sido guiados más por la carne que por el Espíritu. En Juan, en Apocalipsis capítulo 5, él fue llevado al cielo en capítulo 4. En capítulo 5 ve una gran visión. Apocalipsis 5. Que hay un rollo. Y el rollo está dado a los ángeles, están ahí con el rollo, y dice que no había nadie que podría abrir el rollo. Versículo 5. Y versículo 4, mejor dicho. 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oh, hermanos, es lo mismo hoy. Dios ha dicho en el libro de Ezequiel, busqué un hombre para llenar la brecha y no encontré a ninguno. Lo mismo, hermanos. ¿Dónde están los hombres dignos? Hay muchos que quieren subir en el púlpito para ser vistos los hombres. Hay muchos que quieren ser reconocidos como ancianos para ser vistos los hombres, para tener control, para poner su autoridad sobre otros. Pero mira, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a servir? Servir de una manera que no son alabar a los hombres, que no están puestos delante de los hombres para ser elevado y exaltado y respetado. No, hermanos. No hay. Y en aquel entonces no había nadie digno de abrir ese libro. Y oró Juan. Ahora, lo último es Jesús. Jesús lloró 3 veces. En Lucas capítulo 19, y el versículo 41, él lloró sobre Jerusalén. Mira lo que dice. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella diciendo, oh, ti también, tú conociste, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lloraba sobre Jerusalén. Jerusalén que él ha puesto su nombre, que ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia, la gloria de Dios. Ahí está el lugar donde Jesucristo entró, haciendo milagros, enseñando a la gente, sanándoles, etcétera, etcétera. Y con tanto amor, tanto cariño para Jerusalén, que es un tipo de todo Israel, de todo Judá, ¿no? Y dije, que tocó de tal manera, yo he extendido mi mano a ustedes y ustedes me rechazaron. Él vino lo suyo y los suyos, su propio pueblo, su propia gente, no recibieron a él. Clamaba, crucifícale, fuera con este.
No tenemos otro rey que César. Y mira, lloró sobre ellos. Y mira, hermanos, ¿ustedes no piensan que a veces Cristo, al mirar a tu vida o a mi vida, mirar a la iglesia allí desde el cielo, no está llorando? A ver la condición de nosotros, ¿no está llorando? Yo creo que sí, hermanos. Porque si nosotros seres humanos debemos llorar sobre la situación de mi propia vida, de la vida de los hermanos, de la condición de la iglesia, ¿cuánto más le importa a Cristo esas cosas? ¿Cuánto más le toca a Él? Él llora. La segunda vez, ya es un versículo, bueno, no hace falta ni ir allá, si lo quieren notar, es Juan 11:35, cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro y dice allá, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Lloró porque Lázaro estaba muerto? No, hermano. ¿Sabe por qué lloró? Lloró porque los hermanos, las hermanas y la gente allá estaban sufriendo. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer en algunos minutos. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro de la tumba. Pero lloró porque ellos estaban sufriendo. Porque ellos estaban tristes. Y hermano, lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros. Y por fin, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5:7. Dice que lloró también la tercera vez. 5:7 dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué está hablando allí, hermanos? De allá del jardín de los olivos. Como David subió esta cuesta para llegar al lugar de los olivos, llorando, después de ser quitado de su puesto como rey por su hijo. Cristo estaba en el mismo lugar llorando. Pidiendo al Padre, Padre, si fuese posible que me pase esta copa, pero tu voluntad no la mía. Llorando, hermanos. Llorando sobre el pecado. Llorando sobre que tiene que ser hecho pecado y tiene que estar apartado de Dios por 3 horas ahí en la cruz. Por todo lo que tiene que sufrir. No físicamente, hermanos, sino en su alma, en su espíritu. Con la vara de Jehová cayendo sobre él. Y lloraba. Lloraba, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto fue la última vez que tú lloraste? ¿Cuánto fue la última vez que tú lloraste por un hermano que está sufriendo? ¿Cuánto fue la última vez que tú lloraste cuando un gran siervo del Señor ya está puesto en un lado? No solamente ha muerto, sino porque no pueden trabajar como antes. Otro hermano, John Padilla, está sufriendo, hermanos. Casi no puede ver. En un ojo no ve nada y en otro ve muy poco. No puede ir predicando. No puede manejar el carro. No puede estar allá. No tiene la fuerza para estar ahí para predicar más. Hay otros hermanos igual que están sufriendo. ¿Lloramos por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por el mundo que está muriendo sin Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo porque está perdido y si muere hoy va al infierno? ¿Lloras? Cuando Él muere, si Él muere sin Cristo, seguro vas a llorar. Pero ¿por qué no lloramos ahora? ¿Por qué no lloramos porque está ahora mismo apartado de Dios? O hermanos, debemos llorar. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste porque un hermano está sufriendo físicamente? No tu esposa, no tu hijo, no tu hermano, no tu madre, un hermano que está en un hospital sufriendo, llorando por él. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste porque un hermano está pecando o ha pecado? Mi hermano, estamos muy rápidos para juzgar a un hermano, para disciplinar a un hermano, para corregir a un hermano, para maltratar a un hermano que ha pecado. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste porque un hermano cayó en pecado?
¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por el pecado tuyo? Y como digo, no un pecado donde todo el mundo lo sabe, un pecado público, sino un pecado que nadie lo sabe, ni nadie, solamente tú y Dios. Un pensamiento, una palabra, una vista, una mirada. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste? ¿Cuándo es que tú lloraste sobre la situación de la iglesia hoy en día? Que está muy lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, cuando mi madre murió, mi madre y mi padre murieron los dos. Y los dos están en el infierno ahora, porque ni uno ni otro aceptó a Cristo. Mi madre era católica hasta el último respiro de su boca. El último respiro que ella de su boca fue decir a mi hermano, que es cura, llora María para que me quite del purgatorio. Y mi padre, que no creía en nada ni en nadie. Los dos están en el infierno. Pero hermano, yo les aseguro que cuando en el gran trono blanco, cuando yo estoy delante de ellos, mirando y escuchar a Dios decir a ellos, fuera de mí, hacedor de mal, nunca te he conocido, y echan a ellos al lago de fuego, yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Hay mucha gente que piensa que la última vez que lloremos es en el tribunal de Cristo, pero mira lo que dice en Apocalipsis. El versículo 21. Capítulo 21. Versículo 4. Eso es después del gran trono blanco. Cuando ya estamos en Nueva Jerusalén, mira que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Tú no crees que cuando ves un familiar, padre, madre, hijo, hermano, ser echado al lago de fuego, tú no vas a llorar? Yo sí, yo sí. Y hermano, como digo, si lloremos en aquel entonces, ¿por qué no lloramos ahora por ellos? ¿Dónde están los grandes hombres? Los hombres de verdad que están dispuestos a llorar en privado y en público, hermanos. Cuando vemos que estamos pecando como iglesia, debemos arrepentirnos públicamente. Y yo conozco iglesias, después de escuchar la palabra, que se ha humillado ante el Señor en una reunión y un hermano y otro hermano confesando su pecado, reconociendo su maldad, restaurando la comunión con otro hermano, pidiendo perdón de uno a otro y llorando, hermano, con lágrimas en su rostro. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Oh, hermanos, la palabra de Dios es eso. Salmo 126, el último versículo. Ya terminamos. Salmo 126. Creo que es el último versículo, ya veremos. Pero un momento, hermanos. Bueno, todo el Salmo 126. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negüe. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus caviñas. Oh, hermanos, cuando oramos con el Señor, cuando estamos en su presencia, cuando estamos sembrando la buena semilla, sea evangelizando o sea enseñando, lo hacemos pidiendo al Señor con lágrimas, que Él bendiga su palabra, porque nosotros plantamos y otros segamos, pero es el Señor que da el fruto. Es el Señor. ¿Y cómo tiene la semilla fruto sin agua? No puede. Por eso, hermanos, debemos llorar y pedir al Señor que nos ayude cuando estamos haciendo su obra. Bueno, el hombre de verdad llore. El hombre de Dios llore.
Entonces, que seamos hermanos también, que estamos dispuestos a manifestar nuestro machismo, ¿no? En ese sentido, que estamos dispuestos a orar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.